Sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Quiero compartir con ustedes esta palabra que le denomino secreto de Jonás en la nave. ¿Cuáles son los secretos de Jonás cuando estaba en esa gran nave que iba en rumbo a Tarsis? Dice la palabra del Señor. Usted puede leer conmigo si quiere en su Biblia, si no puede leer aquí arriba las citas que estamos poniendo en la versión Reina Valera 1960. Dice Isaías 45:5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que en tu misericordia nos hables, que en tu misericordia nos auxilies, Señor, que esta palabra pueda ser una palabra de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para cada uno de los que están aquí presentes, Padre. Espíritu Santo de Dios, llévanos a esa verdad, Ruach HaKodesh, llévanos a esa verdad, Señor. Que podamos, Señor, en esta tarde ser edificados, ser bendecidos, ser sanados, restaurados por tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, y te pedimos que seas tú haciendo tu obra en medio nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vemos la historia, hermanos, de Jonás en capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice la escritura que le habla Dios a Jonás, Jonah, que significa paloma, y dice de Amitai. La palabra Amitai viene de una palabra en hebreo que se dice emet, que quiere decir verdad. De tal manera que le dice a Jonás, hijo de la verdad, ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así como todas las historias bíblicas, hermanos amados, tienen un secreto escondido, vamos a estudiar un poquito de la vida de Jonás y cuando él estaba en la nave. ¿Cuáles son los secretos de la vida de Jonás y él estar en esa nave que quería escapar él de la presencia? Ahora dice que vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de la verdad, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Qué es lo que esto significa? Nosotros podemos ver que Dios lo comisiona a Jonás, así como comisiona a Jeremías, así como comisiona a Isaías, y los llama el Señor y les dice: quiero que vayas a este lugar y que pregones una palabra sobre ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué representa esto, hermano? ¿Sabe usted que usted y yo, dígale al que está a su lado, tú y yo, antes, hermanos, de que viniéramos a esta tierra, antes de que entráramos a este cuerpo, hermano amado, el Señor habló algo con nosotros en el espíritu? Nos habló una palabra, hermano, y ahí es donde nosotros decidimos venir a este mundo. Venir, hermano, a habitar en un cuerpo humano. ¿Por qué es que Dios quiso que nosotros habitáramos en un cuerpo humano? Quiero que le pregunte al que está a su lado: ¿por qué Dios quiso que habitaras en un cuerpo? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué Dios quiso que habitáramos en un cuerpo humano? ¿Por qué Dios quería que estuviéramos aquí? Le voy a hablar un poquito de la vida de Adán antes de entrar a esto de Jonás. Es decir, de hecho, una de las representaciones de Jonás, al estar en esa barca en la que se subió, estaba representando su vida misma, la vida misma de Jonás, esa barca. De tal manera que hubo un momento, hermano, en los cielos
Cuando Dios habla con Adán, Dios crea al hombre, pero habla con él antes de meterlo en el cuerpo. Y le dice a Adán, yo quiero que vivas en mi presencia, pero te ofrezco vivir en un cuerpo. Adán pues le dijo que quería vivir, le dijo, pero es un cuerpo donde va a haber dificultades, algo que no sabes manejar, algo que vas a tener que aprender a usar. Como un niño cuando está pequeñito, pues uno le tiene que enseñar, le tiene que ir enseñando cómo usar sus manos, cómo usar sus pies, cómo caminar, cómo hacer las cosas, y todo en esta vida es una vida de aprendizaje. Es una vida donde aprendemos todas las cosas que podemos y que queremos hacer, debemos de aprender a hacerlo. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, saben manejar? ¿Sí? Y obviamente eso llevó también un proceso, que alguien le dijera, le instruyera, le dijera, mira esto, mira. Ahora, ¿cómo fue lo que pasó en Adán? ¿Qué fue lo que pasó en él cuando entró a este cuerpo? Vino en una naturaleza donde él no sabía manejar el cuerpo. Imagínese a un niño de unos 6 años y que usted le diga, ¿te quieres subir al carro a manejar? Sí, me quiero subir. ¿Usted dejaría subir a un niño de 6 años a un vehículo y que lo manejara? Y que usted le dijera al niño, ¿quieres subirte verdaderamente? Sí, súbete pues, préndelo, dale, ¿verdad? ¿Qué haría un niño de 6 años a un volante con un vehículo prendido? Va a chocar porque no va a saber cómo conducir. Se lleva todo un aprendizaje para hacerlo. Y así es la vida exactamente. Toda nuestra vida es una vida de aprendizaje. Y la vida de Jonás nos enseña en relación a esto. Y la vida de Adán también. Adán pensó que él podía manejar el cuerpo, pero llegó alguien que lo engañó. Y por aquel engaño vino el pecado al mundo. Y entró en su cuerpo. Y entró a toda la humanidad. Y ahora es como si hubieran usurpado los cuerpos que nosotros tenemos, de tal manera que ahí mismo donde está usted, ahí en su corazón, lo que se llama corazón en la Biblia, que realmente no es este corazón de carne, sino es en la dimensión espiritual, y la Escritura me enseña que en ese corazón, ¿qué habita, hermanos? ¿Qué habita en este corazón? La maldad, los adulterios, los malos pensamientos, todo lo malo, dice la Escritura, que está en el corazón del hombre. Pero también resulta que nosotros un día le dijimos a Jesucristo, ven y vive en mi corazón. ¿Quién más vive en tu corazón? Y ahora parece, aquí es la enseñanza de la vida de Jonás. Parece ser que es una contradicción que en un cuerpo pueda haber algo bueno y pueda haber algo malo. Precisamente ese fue el propósito de que nosotros vivamos en un cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ahí en ese cuerpo voy a permitir que se meta lo malo, pero voy a permitir que también exista lo bueno, que esté lo malo y esté lo bueno en un mismo cuerpo. ¿Con qué finalidad lo hizo Dios? Para que tú puedas vencer el mal. ¿Por qué? Porque ¿qué otra manera se puede vencer el mal? Si el mal no existe en esta dimensión que nosotros percibimos, si pudiéramos ver el mal como una persona, lo pudiéramos terminar rápidamente. Pero ahí está el problema. La maldad es algo que viene de una dimensión espiritual. Pero cuando llega al cuerpo del ser humano, cuando está habitando en el cuerpo del ser humano y nosotros estamos en este mismo cuerpo, tenemos la habilidad de vencerlo en este cuerpo, porque está aquí encerrado tanto el bien como el mal. De tal manera que la Escritura dice, hermano amado, que en el corazón, del corazón brotan esas cosas malas. Pero si tú invitas a Jesucristo a tu corazón, ¿para qué crees que lo invitamos al corazón a vivir?
porque solamente Él tiene el suficiente poder para vencer el mal que hay en nuestro corazón. Porque nosotros solos no podemos. Adán no pudo, fue engañado y fue vencido. Y nosotros tenemos la capacidad de decirle a Jesucristo: entra en mi corazón, ven a mi corazón y vence todo lo malo que hay en mí, porque yo no puedo hacerlo. Y eso es lo que pasa con Jonás. Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, tú eres hijo de la verdad, tú eres hijo de Amitai, que quiere decir en la palabra hebrea su raíz verdad, emet, de ahí viene esa palabra, emet, tú eres hijo del emet. Dígale al que está a su lado: tú eres hijo de la verdad. Y hemos recibido la capacidad de vencer, pero le dice: levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad, dice, delante de mí. ¿Qué quiere decir? Que en este mismo cuerpo en el que estamos, hermano, nuestra alma levanta, hermano, un clamor en contra de nuestra misma carne, pero nuestra misma carne levanta también un clamor en contra de nuestra alma. Por eso siempre hay una guerra en la carne, contra la carne y contra nuestra alma. Ahora, dice que le dijo Dios esto y Jonás se levantó y ¿qué quería hacer? Huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué quiere decir Tarsis? La palabra Tarsis en hebreo nos está hablando de Tor, no Thor el del martillo, Tor, una palabra que quiere decir paloma, y eso exactamente quiere decir el nombre de Jonás. Yoná quiere decir paloma, y Tarsis es un lugar, hablando en la raíz hebrea, donde están todas las palomas. De tal manera que Jonás lo que quería hacer es decir: es que mi naturaleza es paloma y yo me quiero ir a donde están todas las palomas. En el mundo espiritual, hermano amado, déjeme le digo esto: hay un lugar donde está el bien y hay un lugar donde está el mal, y no se mezclan esos lugares. Por eso exactamente Dios nos dio el cuerpo, porque el único lugar donde se puede encontrar el mal contra el bien es en este cuerpo. Y a lo mejor tú puedes decir: pero Dios mío, yo no quiero estar en este cuerpo, yo me quiero ir con las palomas, como decía Yoná, yo soy paloma, yo me quiero ir con donde habitan las palomas, yo me quiero ir donde está el bien. Y Dios dice: ey, momento, te traje a esta vida para que en tu cuerpo, ahí está tu alma. Mira el que está a su lado, por favor. Y ese cuerpo que usted ve es solamente una parte de esa persona, pero la esencia de vida no es ese cuerpo, esa carne, sino que es el alma y el espíritu que está dentro. Si esa alma se sale, este cuerpo se acaba. Pero Dios dijo: te voy a traer a este mundo para que tengas la capacidad de vencer. Te quiero que te ejercites en este cuerpo y que puedas aprender a vencer a tus enemigos. Y mire qué hermoso es Dios, hermano, porque a lo mejor usted no se acuerda, pero antes de que entrara este cuerpo usted dijo que sí quería. Ya lo metió y ahora dice: pero también va a estar ahí contigo el pecado y la maldad en ese mismo cuerpo, y quiero que seas capaz de vencer la maldad. Usted dice: ay, pastor, eso está medio feo. Ahorita vamos a ver las escrituras donde dice esto. Bueno, Jonás se levanta y quiere huir de la presencia. Esto nos está indicando, hermano, cuando sale a entrar a una matriz. Jonás dice: y descendió a Jope. Jope en hebreo es la palabra que viene de Yof, que quiere decir hermoso, la hermosura. Para allá descendió Jonás, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que indica esto? No que Jonás, hermano, porque muchas veces lo vemos en una manera
de que Jonás, como lo tradujeron huir de la presencia, no que él no quería, sino que estaba yéndose lejos de la presencia. ¿Por qué? Por la naturaleza que estaba en su vida, por las cosas que estaban pasando, de tal manera que él sube a esta nave, y la palabra también Tará, que nos menciona ahí de Tarsis, quiere decir demora, en inglés delay, demora, algo que se, ¿cómo se puede decir? Que se duerme, que se demora, algo que se hace como una piedra y no cumple el propósito que Dios quiere. Cuando Jonás sube a esa nave, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Se fue a dormir. ¿Por qué? Porque era exactamente la naturaleza que él estaba manejando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay dos maneras de vivir la vida: o estar en delay, estar demorados. Una vez mi tío, me acuerdo que me preguntó, llegué de Estados Unidos y me dijo, ¿venía demorado el avión? Y le dije, sí, también amarillo y blanco, ¿ah? Porque yo no sabía que demorado era una palabra que quería decir delayed, que la detuvieron, ¿verdad? O que venía retrasada. Entonces, demorado es una cosa, hermano, que cuando nosotros nos dormimos y no estamos, ¿qué es lo que pasa cuando te demoras para ir al trabajo? Muchas veces, ¿por qué es? Porque se queda uno dormido. Y así es la vida. La vida, hermano, si no te despiertas y te levantas y ves qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Cómo estaba la nave en el agua? Dice Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo estás viviendo tu vida, hermano? ¿Dormido? Y esto de dormido no quiere decir acostado en la cama y dormido, no. Quiere decir que no estés pendiente a la expectativa de lo que está pasando en tu nave. ¿Cuál es mi nave? Mi cuerpo. ¿Qué está pasando en este cuerpo? ¿Qué está pasando en mi vida? Porque Jonás estaba dormido. Él no quería saber, pero los demás que estaban ahí empezaron a clamar a su Dios. Y aquí hay unos grandes secretos, hermano, porque hay ocasiones en nuestra vida que apegado a nosotros, atados a nosotros, hay en ocasiones espíritus malignos que se tienen que ir de nuestra barca. Y a veces vienen de generación en generación en generación. Y si nosotros no estamos pendientes de esas cosas en esta barca, ahí van a seguir. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la barca se empieza a mover, a sacudir, para que todo aquello que no tiene que estar ahí sea echado fuera. Es como la vida de Jonás, es como si fuera él queriendo hacer lo que Dios quiere, pero también había otros en él, otros sentimientos que le decían, no vayas a Nínive, ve a hacer esto otro, mejor vete a Tarsis, mejor vete a este otro lugar. Igual en la vida de nosotros, cada día que Dios pide algo de nosotros, siempre habrá piratas. Dígale al que está a su lado, siempre habrá piratas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la nave de nosotros, en nuestro barco, hay alguien que se sube, que no tiene que estar ahí, y toma el timón y lo mueve para donde él quiere, y eso se llama la carne. Y yo digo, no, es que Jesús, tú toma ¿cómo se llama? El timón, y tú maneja mi vida. Pero a veces hay una carne que está peleando con nosotros. Hay piratas ahí metidos, espíritus que se han metido a nuestro cuerpo, que no tienen que estar ahí. Y por eso la vida en ocasiones es tan difícil, porque hay otras cosas influenciándonos que no deben de estar ahí. Ahora, la Escritura dice, vamos a hablar un poquito más de esto. Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine
pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine, dígale al que está a su lado, que no reine el pecado, hermano, en tu vida. Ahora, el pecado es un pirata, si así lo quiere entender. Dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pero mientras no hay ley, el pecado es causa de muerte. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Diga conmigo, el pecado engaña. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Ahora le voy a explicar esto. Y usted ve ahí a Pinocho, ¿verdad? Algunos dicen, ¿por qué pone? ¿Sabe que la vida de esa película encierra muchas cosas tremendas, hermano? Como él era un ser tal vez inanimado. Y después él quería ser una verdadera persona. Lo que nos enseña lo que es, lo que Dios desea de nosotros. Porque mientras aquel muñeco era movido por hilos, esos hilos representan diferentes espíritus que pueden mover la vida de una persona, que no es esa persona la que se mueve, son esos hilos que están ahí, que son espíritus negativos. Pero cuando uno se vuelve real, es decir, cuando uno cumple en Dios su propósito, uno puede hacer lo que Dios a uno le manda. ¿Y qué es ese pequeño, cómo se llamaba ese? ¿Cómo? El cricket, Gemini Cricket, y era la conciencia, y él mismo le decía, yo soy tu conciencia, y que le decía, no vayas a hacer esto, pero todos los que lo rodeaban lo querían llevar a la perdición. Se esconden muchos secretos, por eso se me ocurrió poner eso ahí, pero no voy a hablar de Pinocho, Ahora dice que el pecado tomando ocasión por el mandamiento, dice, me engañó. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que cada día nos pasa. Lo que engaña es el pecado. ¿Quién fue la primera persona engañada? Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No te va a pasar nada, no te preocupes, come de ese fruto. La engañó, y ahora quien tomó el timón del barco de Eva, ¿quién fue? La serpiente. De tal manera que cuando ella tuvo un hijo, ¿el hijo de quién era? Del maligno que había tomado el timón. ¿Para qué quiere engañar el pecado? Para tomar ocasión y poder manejar lo que es tu vida. Que tú no manejes tu vida, que haya cuerdas arriba de ti que estén manejando tu vida como un títere, y aquello es el derecho que nosotros hemos dado en ocasiones al engaño, y hemos hecho cosas que nos han agarrado una cuerda más, un hilo más para movernos como el pecado quiere, porque nos ha engañado. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, mire lo que dice, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Cuántos podemos decir yo soy carnal? Ay, hermano, aquí no hay puros espirituales, gloria a Dios. Que hay puros espirituales, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por eso le digo, ya no es, aquí en este mismo cuerpo hay un ser espiritual que se llama pecado. Y ese pecado lo que hace es engañar. Por eso dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Qué es lo que hace cada día el pecado? Engañar a las personas. Decirle, no te preocupes, no pasa nada, tú come del fruto.
¡bang!, te agarra ahí un hilo. No, y viene otra vez el pecado. No te preocupes, mira, haz esto, de todos modos no pasa nada. Te agarra otro y de repente ya tú no haces lo que tú quieres hacer. Dice aquí la escritura: soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo puedo vencer ese pecado? Porque hasta que el engaño nos siga engañando y sigamos haciendo lo que él dice, va a estar manejando el timón, va a tener el timón de nuestra vida, y vamos a hacer lo que no queremos hacer. Dice: lo que yo quiero hacer, no quiero hacerlo, pero algo en mí lo hace. Y dice: por eso ya no soy yo el que lo hago, es el pecado. El pecado es más fuerte que yo y el pecado me lleva a hacer estas cosas. ¿Por qué hay la gente que se envicia y ellos, por más que quieren vencer aquello, no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque alguien ha tomado el timón de su vida, de tal manera que ellos lo que quieren hacer, que ellos más quisieran salir de aquello y ya no hacer aquello. Pero el enemigo regresa y les disfraza aquel pecado y les dice: mira, no va a pasar nada, porque el pecado es maestro en engaño. Así venció. ¿Quién entró al mundo cuando Eva cometió esa desobediencia? El pecado, y por medio del pecado la muerte. Y de ahí somos todos transgresores. Y se ha ido poniendo el pecado en la vida. Ahora dice el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿Qué dice, hermano? ¿Sacaremos esas citas bíblicas para que no diga tan feo? Es el apóstol Pablo el que está hablando. Y el apóstol dice: mira, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y dice el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas personas batallan en estas situaciones? Y usted ya no quiere ser de una manera o de otra, pero el pecado lo lleva a hacerlo. Ya no quiero ser tan gritón, pero el pecado lo lleva a hacerlo. Ya no quiero ser tan, ¿cómo se dice?, rezongón, pero el pecado lo lleva a hacerlo. Cada cosa que hacemos negativa es porque de alguna manera el pecado nos engaña, cubre aquello y nos lleva a cometer pecado para poder manejar nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros estamos en esa batalla, es lo más feo, hermano, que puede pasar. Se presentan también enfermedades, se presentan también dolencias, se presentan también porque el que está manejando la carne, por eso dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. Y el día que la carne quiere agarrarse, hermano, y decir: vas a ver al alma, te voy a sacudir. Y viene una enfermedad, y viene una situación difícil. Y nosotros, hermano, decimos: Señor, mejor ya sácame de este cuerpo. Ya no quiero estar en esta carne. Y Dios dijo: pues ¿sabes qué? Dígale al que está a su lado: no te vas del ring hasta que no venzas ese mal. Dígaselo, por favor: no te vas del ring hasta que venzas ese mal. ¿Qué es ring? Igual si les hace falta ver más backs. El ring, la batalla donde usted tiene que pelear, y ese ring está su cuerpo. Y siempre el enemigo va a querer engañarlo para que haga lo que no tiene que hacer. Y es difícil, hermano. El apóstol mismo dice, porque no hago el bien que quiero, verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Usted dice: no voy a hacer esto ya, no voy a hacer esto, y de repente cae ahí. ¿Por qué caí? ¿Verdad? Ya no voy a comer chatarra, ya no voy a tomar coca, ya no voy a hacer...
porque la carne es débil, ¿verdad? Y a veces decimos, Señor, es que la carne es débil. ¿Cuántos han querido dejar algún tipo de alimento o bebida? ¿Sí? ¿Y se han logrado? A lo mejor una semana, ¿verdad? Tengo una semana, voy a celebrar tomándome una coca, ¿verdad? Y ya cayó y el enemigo le dice, te engañé. Ya habías pasado una semana sin tomar coca y celebraste tomándote una coca. Es como aquel que salió de un lugar de rehabilitación. Era un alcohólico, se rehabilitó y después se fue a su casa y pues ya estaba viviendo a gusto, y un día unas personas le invitaron una cerveza y él dijo, no, es que yo ya dejé eso. Y después le dijeron, mira, es más, te la vamos a dejar aquí por si te la quieres tomar. Y entonces él pues ya nada más la veía ahí, él ya lo había dejado de tomar alcohol, pero vio la cerveza y cómo estaba sudando, ¿verdad? Y la miraba y sentía el sabor en su boca y decía, nah, yo ya no caigo en eso, yo ya vencí ese pecado. Y entonces después dice, es más, diablo, para que veas, hasta la voy a abrir. Ajá, para que veas que ni a una, y la agarró y ni aún así olía. Es más, hasta le voy a echar su limoncito aquí, su salecita, para que veas, ni así voy a caer. Vas a ver que yo ya vencí ese pecado. Es más, le voy a echar un traguito nomás para que veas que ya después ya no, ya terminó, hermano, después borracho. Y así el enemigo todo lo disfraza para engañarnos y que seamos personas llevadas por el pecado, que nosotros no tengamos el control sobre nuestro cuerpo. Por eso dice el apóstol en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto no es motivo para decir, que una persona peca deliberadamente, decir, es que ya no lo hago yo, pastor, es el pecado que mora en mí. No, es una batalla que nosotros tenemos. Es una batalla que enfrentamos todos los días. Y entonces, hermano, qué tremendo que a veces ese pecado que mora en nosotros, que está hablando el apóstol de cosas muy fuertes, que puede haber gente que diga, ay, eso no es cierto, eso no es verdad, que en este cuerpo pueda haber bien y pueda haber mal, pero Dios lo permitió, porque Dios permitió que en este cuerpo hubiera mal y hubiera el bien, para que el bien que está en nosotros pueda vencer el mal. Pero es una batalla tremenda, hermano, es una batalla muy difícil, y más si seguimos oyendo a la serpiente. La serpiente lo que quiere es engañarnos para tomar y hacer cosas que no debemos y amarrarnos, atarnos, ligarnos, para que Él pueda mover el timón de nuestra vida. Pero mientras más le damos el lugar a nuestro Señor Jesucristo, a que Él tome lugar en nuestra vida, más podemos vencer. ¿Quién fue el único que venció al pecado, hermano, a la muerte y a todos esos que entraron desde el tiempo de Adán? Se llama Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, hermano. Él es aquel que venció. Denle un aplauso, hermano, a nuestro Rey glorioso, que venció al enemigo, que venció a la muerte, que venció al pecado. Y ya me imagino, ¿verdad?, el mal tratando de vencerlo a él cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero no pudo vencerlo, no pudo engañarlo. Y lo más tremendo es que al último, al final de su vida en ese cuerpo, él cargó todo el pecado. ¿Cómo se sintió él? Mire, le voy a explicar esto un poquito mejor para que entendamos la gravedad del asunto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen extranjeros viviendo en sus casas? Extranjeros, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes dejarían que alguien llegue a la puerta de su casa y que sin permiso de usted
abran la puerta, la forcen, se metan a vivir en su casa, él y con su familia, que se metan a su casa y que usted le diga, hey, pero ¿por qué te metes aquí a mi casa? Es que aquí me gusta esta casa para vivir. Pero es que esta no es tu casa. A mí no me importa si es mi casa o no es mi casa. Aquí voy a vivir. ¿Cuántos dejarían a esas personas entrar a su casa, invadir su espacio, invadir sus cuartos, y no solo eso, que entren a su casa, sino que digan, aquí en esta casa yo voy a adorar a otros dioses que no son tu Dios? En esta casa yo voy a hacer lo que a mí se me pegue mi gana. A mí no me interesan tus reglas, a mí no me interesan tus normas, a mí no me interesan tus leyes, a mí no me interesa lo que tú crees. Yo voy a hacer lo que a mí me da mi gana. ¿Qué haría con alguien que se meta a su casa así? ¿Qué haría? ¿Sí lo dejaría vivir ahí? Pues este es el mismo concepto de la gente que se va a meter a otros países sin el permiso de ese país, sin la creencia de ese país, sin respetar las leyes de ese país, sin hacer lo que ahí se manda, y aún todavía se enojan porque los quieren sacar. Pues es el mismo concepto de los espíritus malos que se meten a nuestro cuerpo. Pero muchas veces ahí los dejamos, porque el enemigo nos ha engañado y ha dicho, no te preocupes, ábreme la puerta por favor, no le hace que me dejes estar en algún rincón de tu cuerpo, pero déjame un espacio. Cuando alguien está invadiendo nuestra casa, que es este cuerpo, diga conmigo, este cuerpo le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, a nada más. Y este cuerpo, dice la Escritura, que debe de ser un ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Pero a veces el engaño que el pecado ha hecho ha provocado que se metan otras cosas aquí, y hay una batalla aún más fuerte. Entre más se metan a este cuerpo seres que no tienen que estar aquí, más difícil es la batalla de cada día. Y por eso el apóstol decía, ¿saben qué? Si yo hago lo que no quiero, dice, yo ya no soy, créanme que yo ya no soy. Son las cosas malas, el pecado que mora en mí, es lo que me lleva a hacer esas cosas que no quiero. ¿Qué está diciendo el apóstol? Hay una sola manera de vencer esto. ¿Cómo puedo yo quitar de mi casa? ¿Cuántos de ustedes dejarían que así se meta alguien así en sus casas? Estoy no hablando del cuerpo, sino de su casa. Que alguien entre, es que ni toque, que fuerce la puerta y que se meta, y que esté viviendo en el cuarto de usted, en la cama de usted, en la cama de sus hijos, en la cama de su esposo, de su esposa, comiendo en su mesa sin su autorización, sin que usted le diga, puedes entrar, puedes comer, puedes hacer, no. Que esa persona diga, a mí me vale lo que pienses, yo aquí voy a vivir, yo aquí voy a comer, yo aquí voy a hacer todo lo que quiera. ¿Dejaríamos a alguien que haga eso en nuestra casa? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo vamos a permitir aquí en nuestro cuerpo? ¿Por qué hemos de permitir que alguien entre a nuestro cuerpo y esté tomando un lugar que no le pertenece? Este cuerpo es el templo de Dios. Dice, voy terminando con esto, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién es el único que nos puede librar, hermano, de esto? Jesucristo. Si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida, podemos vencer el pecado. Es difícil, hermano, ¿verdad que sí? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es alguna de tus áreas débiles? Pregúntele, por favor.
A ver si se quiere confesar con usted. ¿Cuál es una de tus áreas débiles? Porque ya hasta canción hay para los pastores, ¿verdad? De eso de que si te vienen a contar algo de mí, yo te aseguro que yo no fui. Hay un canto de pastores así. Mire qué terrible, hermano, que hay cosas que nos están a veces invadiendo y llevando a hacer cosas negativas, el pecado. Pero gracias, dice, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque a través de su sangre preciosa, cuando Él vino, hermano, Él terminó, Él acabó la obra, venció al pecado, venció a la muerte, venció a todos sus enemigos, aunque todavía todos no están debajo de sus pies, como dice la Escritura, porque nos toca a nosotros también una parte. Y Dios dice, yo te he dado la fuerza para vencer aquel mal que está en ti, aquel pecado que mora en ti, que te quiere hacer caer, yo te he dado la fuerza para vencer. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Y esa es la vida de Jonás.